No sé si has sentido alguna vez cómo se te enfría el cuerpo entero en cuestión de segundos, incluso en pleno agosto madrileño. A mí me pasó el jueves pasado, a las 3 de la tarde, mientras subía la compra por las escaleras porque el ascensor del bloque, como no, estaba estropeado otra vez. No tenía que estar en casa a esa hora. Mi jefe me dejó salir antes porque se cayó el servidor de la oficina y no podíamos trabajar. Llegué con 2 bolsas del Carrefour, sudando como un cerdo, y lo primero que noté fue que la puerta del piso estaba cerrada con pestillo, pero sin la llave echada. Pensé que Lucía, mi mujer, estaría en casa. A veces se echa la siesta después del instituto. Nada raro. Dejé las bolsas en la encimera, me quité las zapatillas y escuché un sonido que me heló la sangre. No era el típico ruido del edificio ni la tele de la vecina. ¿Era gemidos? ¿Desde el trastero? Sí, desde el maldito trastero, esa especie de cuartito cutre que tenemos dentro del piso, donde guardamos las maletas, la bici estática que nadie usa y cajas con cosas viejas que ni recordaba. Me acerqué despacio. El corazón me iba a 1000. No tenía sentido. Estábamos solos en casa. O eso pensaba. Pegué la oreja a la puerta, sin hacer ruido. No me hizo falta abrirla. Escuché su voz. La de Lucía. Y luego otra voz. Masculina. Susurros, risas, jadeos. Y luego, el golpe rítmico de algo contra la pared. Tardé 3 segundos en entenderlo todo. Y otros 3 en decidir qué iba a hacer. Pero no abrí la puerta. No grité. No lloré. Me fui. Salí del piso como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto modo, lo había visto, el fantasma de mi matrimonio muerto. Caminé sin rumbo durante 1 hora por las calles de Madrid, con el sol pegando fuerte, aunque no me enteré ni del calor ni del sudor que me bajaba por la espalda. Pasé por una farmacia, una frutería, una cafetería llena de gente comiendo tortilla con pan, pero no entré a ningún sitio. No quería ver a nadie. No podía hablar con nadie. Lo único que escuchaba en mi cabeza era el sonido de su voz, ese susurro íntimo que siempre había sido mío y que ahora le susurraba a otro, dentro de nuestro trastero. Llegué al parque de siempre, ese al que íbamos los domingos a tomar helado y a hablar de nada. Me senté en un banco, saqué el móvil y abrí la app de las cámaras de casa, esas que había instalado yo mismo por si pasaba algo raro cuando salíamos de viaje. Nunca pensé que terminaría usándolas para esto. No me costó encontrar el momento. Grababan en bucle, pero conservaban un historial de audio. No tenía cámaras dentro del trastero, obviamente, pero sí una que daba justo al pasillo. Avancé hasta el mediodía y ahí estaba, la puerta entreabierta, las voces, el eco. No se oía todo, pero se oía suficiente. Su risa. Una risa que no usaba conmigo desde hacía meses. El golpe de algo, probablemente su espalda contra la pared. O la suya. De él. No sabía quién era, pero su voz era grave, relajada, como si estuviera en casa. Como si eso fuera normal para él. Y tal vez lo era. Tal vez ya había estado ahí antes, tal vez ese trastero se había convertido en una especie de motel privado cuando yo no estaba. Mi estómago se revolvió, no por celos, ni por rabia todavía, sino por el asco físico de pensar en ese espacio lleno de polvo, bolsas de Navidad y cajas con recuerdos compartidos convertido en su lugar secreto. Guardé el móvil, pero no volví a casa. Me sentía expulsado de allí, como si ya no me perteneciera. Todo lo que había dentro de ese piso ahora me parecía sucio, contaminado. Caminé otro rato, pero no sabía qué hacer. No se lo podía contar a mis padres, ni a mis amigos. No porque tuviera miedo de sus opiniones, sino porque era demasiado real si lo decía en voz alta. Si lo compartía, ya no habría vuelta atrás.
Sería el hombre al que su mujer le puso los cuernos en su propia casa, en un trastero. Me imaginaba contándoselo a mi mejor amigo, Pedro, y la cara que pondría. Y no por pena, sino porque se haría el fuerte y diría que la dejara, que me buscara otra, que eso le pasa a cualquiera. Y no quería eso. No quería clichés. No quería frases hechas. Quería entender qué carajo había pasado. Quería saber desde cuándo. Al final, pasadas las 5, volví a casa. Subí despacio, con una calma que no tenía sentido. Abrí la puerta sin hacer ruido. El piso estaba en silencio. Las bolsas seguían en la encimera, la compra a medio guardar. Había una bolsa rota, con los tomates en el suelo, como si todo se hubiese congelado desde que salí. Y ella, claro, no estaba. El trastero estaba cerrado. Me acerqué, pegué el oído, pero no escuché nada. Lo abrí con cuidado. Vacío. Nada raro. Nada fuera de lugar. Como si todo hubiese sido un mal sueño. Pero no lo era. Me duché, como si eso me limpiara algo, aunque no sirvió de mucho. Me cambié de ropa y esperé en el salón, sentado en el sofá, sin tele, sin música, sin móvil. Solo. La puerta se abrió casi una hora después. Lucía entró con normalidad, dejó las llaves en el cuenco de la entrada y se quitó los zapatos como siempre. Me vio sentado y sonrió, como si no pasara nada. Como si yo no hubiera escuchado todo. Como si el mundo siguiera siendo el mismo. ¿Has salido?, preguntó, con esa voz tranquila que pone cuando quiere evitar discusiones. Sí, respondí sin más, sin mirarla. ¿Estás bien? Depende. ¿Depende de qué? De si quieres que hablemos ahora o prefieres que lo dejemos para mañana. Ella frunció el ceño, cruzó los brazos y me miró como si yo estuviera exagerando algo. ¿De qué hablas? Del trastero, Lucía. Silencio. Largo. Silencio de los que ya no se pueden tapar con mentiras. No sé de qué estás hablando, intentó, pero ya sin tanta firmeza. Lo sabes perfectamente. He llegado antes. He escuchado todo. La risa. Tu voz. La otra voz. Ella no dijo nada. No se defendió. No me llamó loco. No preguntó de qué estaba hablando. Solo se sentó frente a mí, en la silla del comedor, con la mirada perdida y la boca entreabierta, como si acabara de darse cuenta de que el juego se había terminado. No lloró. No gritó. No suplicó. Y eso fue lo que más me jodió. La tranquilidad con la que aceptó que ya lo sabía. Como si lo estuviera esperando. Como si le diera igual. ¿Quieres saber desde cuándo?, dijo al fin, sin emoción. Sí. Aunque no sé si eso va a arreglar algo. 1 mes. Quizá 2. No más. ¿Y por qué? Lucía se encogió de hombros. No me dio una respuesta clara. Habló de rutina, de distancia, de sentirse apagada. De que no lo buscó, que simplemente pasó. De que fue solo una vez. O 2. Que no significa nada. Que no quería perderme. Que no quería hacerme daño. Palabras sueltas que no encajaban con lo que yo había escuchado. Porque la Lucía que gemía en ese cuarto no parecía ni aburrida ni confundida. Parecía satisfecha. Viva. Cómoda. Y yo, mientras tanto, me sentía como un intruso en mi propia vida. Como si todo lo que habíamos construido juntos se hubiera derrumbado en silencio, sin avisar. ¿Y ahora qué?, le pregunté. No respondió. Y en ese momento supe que esa no era una pregunta para ella. Era una pregunta para mí. No dormimos esa noche. Yo no podía y ella no quiso.
Estuvimos en el salón, cada uno en un extremo, sin tocarnos, sin televisión, sin móviles, sin distracciones. Solo el tic-tac del reloj de pared y el ruido lejano del tráfico en la calle. Lucía fumó, algo que no hacía desde hace años, se apoyó en el marco de la ventana y se encendió uno como si necesitara algo que hacer con las manos. No me pidió permiso, ni me miró para ver si me molestaba. Yo tampoco dije nada, porque en ese momento, con todo lo que había pasado, lo último que me importaba era el humo del tabaco. No recuerdo cómo empezó, pero en algún momento de la madrugada me levanté, me acerqué al mueble del salón, saqué la botella de whisky que guardábamos para las visitas y serví 2 vasos. Uno se lo dejé en la mesa de centro, sin decir nada. Lo miró, lo cogió y le dio un trago corto. No brindamos. No hacía falta. Dime quién es, le dije después de un rato, sin levantar la voz. No lo conoces, respondió rápido, como si tuviera la frase ensayada. ¿Es del trabajo? No. ¿Entonces? Lo conocí hace un par de meses. Vino al instituto a hacer una charla sobre educación emocional. Es psicólogo o coach o algo así. Se llama Víctor. Me quedé en silencio, procesando la información. No porque el nombre me dijera algo, sino porque no lo hacía. No era alguien de nuestro entorno, no era un amigo de amigos, no era nadie con historia. Era un tipo cualquiera que apareció y se metió en nuestra vida por la puerta de atrás. Literalmente. ¿Cuántas veces? No lo sé. No me mientas. 4. 5. No más de eso. ¿Siempre aquí? Lucía no contestó de inmediato. Se sirvió otro trago, esta vez más largo, y solo entonces respondió. Sí. Siempre aquí. Siempre cuando tú no estabas. ¿Y por qué el trastero? Porque no quería llevarlo a la cama. ¿Por respeto? No lo sé. Supongo que sí. No quería que tocara tu lado del colchón. Eso me hizo apretar los dientes. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si fuera un gesto amable. Como si con eso me estuviera protegiendo. Sentí una mezcla de ira y desprecio que no sabía dónde meter. Me levanté de golpe, tirando el vaso al suelo. No lo hice a propósito, simplemente me levanté sin cuidado y el vaso cayó. Se rompió. El líquido se esparció por la alfombra. Ella no se movió. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Y si yo no me hubiese enterado? Probablemente sí. Esa fue la primera respuesta honesta de la noche. Y la que más dolió. No porque me sorprendiera, sino porque lo dijo sin esfuerzo, sin fingir pena, sin intentar suavizar el golpe. Lo aceptaba como quien acepta que ha perdido las llaves o que ha llegado tarde al trabajo. Como una consecuencia inevitable de una cadena de malas decisiones. ¿Estás enamorada de él? No. ¿Entonces qué te dio que yo no? Nada. Pero me hizo sentir que alguien me escuchaba. Que no era invisible. ¿Invisible? Sí. Llevamos meses en piloto automático. Tú estás en tu rutina, yo en la mía, y solo nos hablamos para comentar la cena o pagar una factura. Tú ya no me miras. Ya no me preguntas cómo estoy. ¿Y en lugar de hablarlo conmigo decidiste meter a otro en casa? No estoy justificando nada. Solo intento explicar. No lo expliques. Ya está hecho. Nos quedamos callados. Me volví a sentar. Ella apagó el cigarro y abrió la ventana. Entró un poco de aire fresco, pero no ayudó. No cambió nada. Seguíamos ahí, sentados frente a frente, en un campo de batalla invisible, con las ruinas del matrimonio esparcidas por el suelo. No tenía claro qué quería hacer. Una parte de mí quería echarla, otra quería que se fuera sola, y otra,
más estúpida, quería que me pidiera perdón de verdad. No esas palabras que se dicen por compromiso, sino algo real, algo que viniera de un lugar sincero. Pero no llegó. No esa noche. ¿Lo hiciste por venganza? Pregunté, sabiendo que la pregunta era absurda. No. Nunca fue contra ti. Fue algo mío. Pues ya ves cómo ha terminado. Muy tuyo no era. Tienes razón. Me apoyé en la mesa con los codos y me tapé la cara con las manos. No quería llorar. No delante de ella. Pero sentía el nudo en la garganta y me dolía el pecho, no como en las películas, sino de verdad, como si me hubieran metido un puño en el esternón. Me sentía ridículo. Humillado. Estúpido por no haberlo visto venir. Por haber creído que aún quedaba algo entre nosotros. Ella me miraba, pero no con culpa. Me miraba como si ya no supiera quién era yo. Y tal vez no lo sabía. Tal vez yo tampoco. ¿Quieres que me vaya? Preguntó, bajando la voz. ¿Quieres tú irte? No lo sé. Pues decide. Porque si yo decido ahora, no te va a gustar. No me voy a ir esta noche. Pero buscaré dónde quedarme mañana. Haz lo que quieras. Ella se levantó. No dijo nada más. Se fue al baño, cerró la puerta y escuché cómo abría el grifo. Yo me quedé solo, con el vaso roto a mis pies y la cabeza hecha un desastre. No sabía si eso era el final o solo el principio de algo más jodido. Pero lo que sí sabía es que esa casa ya no era hogar. Y que mi mujer ya no era mi mujer. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. No porque tuviera algo que hacer, sino porque dormí apenas 2 horas y ya no podía seguir tumbado en la cama. Me levanté, me duché, me vestí sin hacer ruido y salí de casa con una idea que no estaba del todo formada pero que ya me empujaba con fuerza. No quería hablar más, no quería explicaciones ni más versiones de lo que había pasado. Quería dejar de ser el tipo que escucha, que perdona, que comprende, que intenta salvar lo que ya está podrido. Me pasé toda la mañana caminando por la ciudad, como el día anterior, pero esta vez con el móvil en la mano, buscando contactos, anotando direcciones, repasando nombres. Lo primero que hice fue llamar a Sergio, un amigo del instituto que trabaja en una gestoría de divorcios. No somos íntimos, pero fue el único al que me atreví a contarle algo. Le dije que necesitaba información y asesoramiento. No le di detalles, pero entendió rápido que el tema era serio. Me dio hora para esa misma tarde. Después me pasé por la copistería donde solíamos imprimir cosas del trabajo, y pregunté si podían ayudarme a montar un informe privado con capturas, audios y documentos. El chico del mostrador me preguntó si era para un juicio, y le dije que no, que era para mí. Le pasé por correo las grabaciones de audio de la cámara del pasillo, las capturas del historial y unas fotos que había tomado de las entradas del tipo a casa, tomadas del registro del portal. Me miró raro, pero no dijo nada. Me cobró, me dio un número de seguimiento y me dijo que en 2 días estaría todo impreso y encuadernado. No tenía prisa por mostrarlo. No era para gritarle a ella lo que ya sabía. Era para protegerme. Para dejar constancia. Para recordarme que esto no era un malentendido ni una exageración. Para cuando llegara el momento en que ella dijera que fue algo sin importancia, o que me lo había imaginado, o que no tenía sentido hacer un escándalo por algo tan pequeño. El informe era mi forma de decirme a mí mismo, esto pasó. No estás loco. No lo soñaste. Luego pasé por casa de Marcos, mi primo, que es cerrajero. Le dije que quería cambiar la cerradura. No le di explicaciones. Solo le pedí que lo hiciera ese fin de semana, cuando ella no estuviera. Él aceptó sin preguntar. Después de eso, fui al banco y pedí una cita para dividir las cuentas.
Ella y yo teníamos todo a medias, pero no era cuestión de esperar a que me hiciera un favor. Quería empezar a moverme. A hacer cosas. A dejar de ser un espectador. Por la tarde fui a la gestoría. Sergio me explicó todo el proceso, desde cómo presentar la demanda hasta cómo dividir bienes. Me habló de plazos, de abogados, de documentación. Me preguntó si había hijos. Le dije que no. Me preguntó si había violencia. Le dije que tampoco. Me preguntó si quería hacerlo ya. Le dije que no todavía, pero que quería tener todo preparado. Me dio un formulario, me pidió los DNI y me hizo una copia de las escrituras del piso. Me prometió tenerlo todo listo en una semana, por si quería firmar de un día para otro. Cuando volví a casa, ella estaba en la cocina, haciendo pasta. Como si nada. Como si la conversación de la noche anterior hubiera sido una pesadilla de la que ambos nos habíamos despertado. Me senté a la mesa, la miré y no dije nada. Ella sirvió los platos y se sentó también. He buscado una habitación, dijo, sin levantar la vista. Es pequeña, pero está cerca del instituto. ¿Cuándo te vas? El lunes. No me han dado antes las llaves. Asentí. Comimos en silencio. No me apetecía decirle que ya había planeado cambiar la cerradura. Que ya tenía todo en marcha. No me interesaba que supiera mis movimientos. Ella me había mentido, me había ocultado su vida paralela, y yo no le debía explicaciones. Había terminado la etapa de la sinceridad. Entrábamos en otra fase. El sábado por la mañana fingí salir al supermercado. En realidad, fui a una tienda de segunda mano. Compré una maleta grande y barata. Cuando volví, entré en la habitación, abrí su armario y empecé a meter cosas. Ropa, cosméticos, libros, objetos personales. No lo hice con rabia. No tiré nada, no rompí nada. Lo doblé todo, lo organicé, lo metí en la maleta y la dejé lista en la entrada. Ella llegó una hora después, con una bolsa de pan en la mano. Dio la maleta y me miró. ¿Qué haces? Te estoy ayudando a preparar la mudanza. Te dije que me iba el lunes. Te vas hoy. No tengo las llaves todavía. Puedes quedarte en un hotel. O en casa de tu amante. Seguro que no le importa. Ella se quedó en silencio, con el pan en la mano y la cara más pálida que nunca. No se esperaba que yo me moviera primero. Estaba acostumbrada a que yo esperara, dudara, confiara. Pero esta vez no. ¿Me estás echando? No te estoy echando. Te estás yendo sola desde que abriste esa puerta al trastero. No me contestó. Entró en la habitación, cogió un par de cosas más, se cambió de ropa y salió arrastrando la maleta. Me miró en la puerta, como esperando que dijera algo más. Pero no lo hice. Cerró detrás de ella. Llamé a Marcos esa misma tarde. Cambiamos la cerradura. Guardé la nueva llave. Borré su huella del portero digital. Y esa noche, dormí solo, en una cama que por fin era solo mía. Durante los primeros días después de que Lucía se fue, sentí una mezcla entre alivio y vacío. No por nostalgia ni tristeza, sino por el silencio brutal que quedó en el piso. Ningún sonido de ducha por la mañana, ninguna taza dejada en el fregadero, ningún comentario suelto desde el pasillo. Estaba completamente solo, pero no lo sentía como una pérdida, sino como una especie de desintoxicación lenta. Aún así, no podía evitar revisar el móvil cada tanto, esperando algún mensaje suyo. No por querer volver con ella, sino por curiosidad, por saber si al menos iba a tener el valor de escribir algo, de disculparse, de decir que entendía lo que había hecho. Pero no lo hizo. Pasaron 5 días hasta que me escribió. Fue un mensaje seco, sin introducción ni despedida.
Me pidió hablar en persona, que necesitaba cerrar todo de forma madura. Le respondí que viniera al piso el domingo por la tarde, a las 6. No tenía ganas de verla, pero necesitaba oír lo que tenía que decir. Quería saber si de verdad comprendía la magnitud de lo que había destruido o si simplemente buscaba justificar lo que no tiene arreglo. Llegó puntual, como siempre, vestida con ropa informal, el pelo recogido y la cara tensa. No traía bolso ni mochila, solo un sobre en la mano. Entró, miró alrededor como si el piso fuera otro, como si ya no le resultara familiar, y se sentó en el sofá sin esperar invitación. Yo me quedé de pie, apoyado en la pared, sin intención de acercarme. No vengo a pedirte perdón, empezó. No porque no lo sienta, sino porque sé que no sirve de nada. Hice lo que hice, lo oculté, y lo repetí. No fue un error. Fue una decisión. Me quedé en silencio, esperando que continuara. No quería interrumpirla. No quería que esto se convirtiera en una pelea más. Había tenido tiempo para pensar, y si de verdad quería hablar, tenía que hacerlo entera, sin interrupciones. Pensé que podía manejarlo, que podía separar las cosas, que tú no te enterarías y que, con el tiempo, se me pasaría. Pensé que era una especie de impulso estúpido, algo momentáneo. Pero no se me pasó. Me gustaba sentir que alguien me miraba como si aún importara. Y no, no es culpa tuya. No me vengas con eso. No hiciste nada malo. No me maltrataste. No me descuidaste. No te fuiste con nadie. Fuiste tú mismo, con tus días buenos y tus días de mierda, y eso debería haber sido suficiente. Pero a mí no me bastó. Y eso es lo que no sé cómo explicar. Me crucé de brazos. Escuchaba cada palabra como si fuera una lista de cosas que no me servían para nada. Había algo en su tono que me molestaba más que cualquier insulto, esa calma con la que aceptaba su papel sin esperar redención. Como si el daño ya estuviera hecho y solo quedara limpiar los restos. ¿Y ahora qué quieres? Pregunté sin moverme. Nada. Solo quería verte una última vez. No para hablar del pasado, sino para cerrar esto. Para que no quede flotando. Para que sepamos que hasta aquí llegamos, sin más vueltas. Sacó el sobre del bolso y lo dejó en la mesa de centro. Aquí están las llaves del piso. La del portal, la del buzón y la de la bici. También metí la tarjeta sanitaria, el duplicado de la cuenta común y un par de documentos que dejé olvidados. ¿Y el otro? ¿El otro qué? El otro tipo. El del trastero. No lo volví a ver. ¿Por qué tú no quisiste o porque él no quiso? No lo sé. No insistí. No me interesaba lo suficiente como para mantenerlo. ¿Y a mí sí? Lucía bajó la mirada y respiró hondo. No respondió enseguida. A ti te quise de verdad. Pero supongo que no supe cuidar lo que teníamos. Me dejé llevar por el cansancio, por la rutina, por la necesidad de sentirme deseada. Me equivoqué en todo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada. Solo quería que me lo dijeras tú, directamente. Si esto se termina hoy, o si hay algo que aún se pueda hacer. No hay nada que se pueda hacer. Lo imaginaba. Se quedó en silencio unos segundos, se levantó y fue hasta la entrada. Yo no me moví. No quería abrazos, ni lágrimas, ni despedidas teatrales. Ella lo entendió. Abrió la puerta, se detuvo un momento con la mano en el marco y giró la cabeza. Espero que encuentres a alguien que sí sepa valorarte. Que no necesite salir a buscar fuera lo que ya tiene en casa. No me digas lo que esperas. Ya no eres parte de eso. Asintió y se fue. Cerré la puerta detrás de ella, recogí el sobre y lo dejé en la mesa sin abrirlo. No necesitaba revisar nada esa noche. Me senté en el sofá,
donde ella había estado, y me quedé ahí, sin hacer nada. No sentía alivio, ni rabia, ni tristeza. Sentía algo más parecido a una conclusión. Como si después de tanto dolor, lo único que quedara fuera el silencio. Pero un silencio distinto al de antes. Uno que ya no dolía. Después de esa última conversación, no volví a saber de Lucía. No hubo mensajes, llamadas, ni intentos de volver a abrir algo que ya estaba cerrado. No dejó rastros, y eso, por extraño que parezca, me ayudó. No tener que bloquearla, no tener que esquivar disculpas inútiles o respuestas forzadas hizo que pudiera empezar a vivir de forma distinta. Durante las primeras semanas me limité a lo básico: trabajar, comer, dormir. No intenté llenar el tiempo con salidas ni con amigos ni con nuevas personas. Tampoco me dio por escribirle a nadie contando lo que había pasado. Me acostumbré al silencio del piso, al orden sin esfuerzo, a no tener que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Había dejado de buscar consuelo fuera, porque por primera vez me bastaba con saber que yo ya no era el mismo tipo que se callaba mientras otro se follaba a su mujer a pocos metros. La separación legal fue sencilla, sin complicaciones. Gracias a la preparación con Sergio, no hubo sorpresas ni disputas. No había hijos, no había una hipoteca que pelear, no había bienes de valor más allá del piso, que finalmente decidimos vender y repartir. Una semana después de firmar los papeles, Lucía me mandó una transferencia con su parte de los gastos compartidos y un mensaje que simplemente decía: listo. No le respondí. No era necesario. A partir de ahí, todo lo demás fue avanzar en línea recta. Vendí el piso en menos de 3 meses. No gané mucho, pero tampoco perdí. Me mudé a otro barrio, más pequeño, más tranquilo, donde nadie me conocía ni preguntaba nada. Cambié de gimnasio, de supermercado, de rutas para ir al trabajo. Me reconstruí en silencio, sin que nadie me diera lecciones sobre cómo superar una infidelidad ni frases vacías sobre cerrar ciclos. No me interesaba ser ejemplo de nada. Solo quería recuperar el control. Volver a confiar en alguien no era parte del plan inmediato. No porque me diera miedo, sino porque entendí que no todo tiene que ser sustituido. Perdí a mi esposa, pero también gané algo que no sabía que me faltaba: el derecho a decir que no quiero más de lo mismo. A estar solo sin sentirme un fracasado. A no volver a negociar con quien no respeta. La gente suele decir que uno aprende de estas cosas, pero lo cierto es que yo no aprendí nada nuevo. Solo confirmé lo que había ignorado durante demasiado tiempo. Que la indiferencia mata más que las discusiones. Que cuando una relación deja de tener conversaciones reales, solo quedan silencios disfrazados de rutina. Que si una persona prefiere mentir antes que enfrentar lo que siente, ya está perdida. Y que confiar ciegamente en alguien no te hace noble, te hace vulnerable. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, y la respuesta es que no. Ni siquiera me arrepiento de no haberla descubierto antes. Me arrepentiría si hubiera seguido después de saberlo, si hubiese perdonado por miedo a empezar de cero. Pero no lo hice. Cerré la puerta. Pagué el precio. Y seguí. La última vez que alguien me nombró a Lucía fue en una cena con amigos, cuando alguien sin saber preguntó cómo estaba tu chica. Fue incómodo por 2 segundos, luego dije simplemente que ya no estábamos juntos. Nadie insistió. Y me alegré de no tener que explicar. No porque duela, sino porque hay cosas que uno no tiene que justificar. Ella eligió lo que hizo, yo respondí como creí que debía, y ahí terminó todo. No necesito añadir nada más. Hoy me levanto sin ansiedad. Hago mi café, leo las noticias, voy a trabajar, vuelvo a casa, cocino, me siento en el sofá, veo una película o salgo a caminar. Hay días buenos y días malos, pero todos son míos. No tengo que revisar el teléfono con sospecha,
ni interpretar silencios, ni fingir que no noto el desinterés. No hay drama, no hay discusiones que empiezan por tonterías y terminan sin sentido. No hay doble vida dentro de casa. No hay cuartos convertidos en escondites. Hay tranquilidad. Y eso, al final de todo, es lo que más valoro. Nunca planeé contar esta historia, pero un día entendí que no sirve de nada callarse lo que marca un antes y un después. No para recibir consuelo, ni para que otros aprendan algo, sino para dejar claro que uno puede perderlo todo y seguir de pie. No hay gloria ni heroísmo en salir de una traición, solo hay decisiones. Algunas duelen, otras liberan. La mía fue irme. Dejarla. No intentar arreglar lo que ya estaba podrido. Y fue la decisión correcta. Esta historia termina aquí, no porque se haya cerrado del todo, sino porque ya no tengo nada más que decir sobre ella. Fue una parte de mi vida, me rompió, me obligó a cambiar, y ahora solo forma parte del pasado. Lo que viene después ya no tiene su nombre. Ni su sombra. Ni su voz. Y eso, para mí, es suficiente.